Dios les bendiga, hermanos. Gracias damos nuevamente al Señor por la oportunidad que Él nos da de poder compartir con ustedes la clase en el día de hoy. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio del libro de Juan. Estudiaremos la lección 9, el capítulo 17, y el tema del día de hoy es Jesús ora por sus discípulos. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 17, en el verso 3, y la palabra del Señor nos dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu, y todos gozosos decimos, amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y el verso 21 nos dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Gracias te damos, Padre, nuevamente por la oportunidad de poder compartir tu palabra en este día. Abre nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para que podamos entender y comprender lo que tú deseas enseñarnos en este día, Padre. Te damos gracias y te bendecimos, Señor amado, y en el nombre de Jesús oramos y gracias te damos, Señor, nuevamente. Amén y amén. El capítulo 17 se concentra en la oración que Jesús hizo por sus discípulos y la oración que el Señor hizo por la iglesia en general. Y esos son los dos puntos que estaremos estudiando. Jesús ora por sus discípulos y Jesús ora por todos los creyentes, por usted y por mí. Jesús ora por sus discípulos de una manera especial y el capítulo 17 es una pequeña muestra del amor de Cristo hacia nosotros. A manera de introducción quiero mencionar acerca de lo que es un discípulo y también mencionar la importancia del ejemplo de la vida de Jesús en la oración. Un discípulo, como lo hemos estudiado anteriormente, es un fiel seguidor, pero este fiel seguidor debe de creer y practicar las enseñanzas y doctrinas de su Señor. Claro está entonces que debe de obedecer lo que el Señor le manda que haga o lo que el Señor le pide que haga. Entonces, la palabra nos enseña que la vida de ejemplo de Jesús es la máxima expresión que nosotros podemos tener en el ejemplo de oración en nuestro Señor. La Biblia también nos enseña que Jesús oraba de muchas maneras. Por ejemplo, hacía devocionales en la mañana, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, nos dice la palabra en Marcos 6. Y lo que nos quiere decir esto es que el Señor buscaba ese tiempo de intimidad con el Padre para escuchar su voz. También el Señor oraba en la noche y la palabra nos enseña que Él, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Nuevamente vemos que la palabra nos enseña que él estaba solo porque él buscaba ese tiempo de intimidad, de comunión con el Padre. Pero también la palabra nos enseña que el Señor oraba toda la noche, él pasaba en vigilia orando. Qué precioso. En aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando al Señor, a Dios. Qué importante es nosotros entender la vida de oración de Cristo Jesús y cómo nosotros debemos de seguir y practicar las enseñanzas que Él nos pide que hagamos para que nosotros podamos tener una vida de mejor relación con el Padre y podamos nosotros relacionarnos mejor con la Trinidad. Gloria al Señor. Pero también el Señor buscaba ese tiempo de intimidad en la comunión a solas con el Padre, como nos dice la palabra en Lucas en el verso 15, el capítulo 5. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y es importante que nosotros podamos tener ese lugar específico donde nosotros vamos y oramos al Señor, como nos dice la palabra, ese lugar secreto donde vamos y ahí nosotros clamamos y escuchamos la voz del Padre y Él también nos escucha cuando nosotros oramos. Pero también quiero mencionar que la vida de Jesús también nos registra que él oraba y hacía oraciones en público, como nos enseña la palabra en Mateo 11, en el verso 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo:
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y la palabra continúa diciéndonos, ¿verdad? Venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar, porque él estaba hablando y enseñando a las multitudes en general aquí acerca de poder descansar en el Señor, y también acerca de la ceguera espiritual y poder escuchar la voz del Señor. Otra de las manifestaciones de las oraciones públicas de Jesús la podemos encontrar cuando él fue bautizado, que la palabra dice que él oró y descendió del cielo en forma de paloma, que significa la presencia del Espíritu Santo o el símbolo del Espíritu Santo, y una voz del cielo dice que salió, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Parafraseando, eso lo podemos encontrar en el capítulo 3 de Lucas, pero también lo podemos encontrar la enseñanza del bautismo de Jesús en el capítulo 3 de Mateo. Pero una de las enseñanzas también de las oraciones en público de Jesús la encontramos en Juan. Recuerdan que hemos estudiado el capítulo de Juan 11, cuando el Señor resucitó a Lázaro, y específicamente en el verso 41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, o sea, Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo. Bien, mira qué importante es esta expresión, porque la mayoría de las veces que la Biblia nos muestra cómo Jesús oraba, dice que Jesús alzaba los ojos a los cielos, y sabemos quién está en los cielos, es nuestro Padre celestial. Gloria al Señor. Y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y él lo tuvo que decir por usted y por mí también en estos tiempos, para que nosotros creamos que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que fue enviado del Padre para salvarnos y darnos vida eterna. Y también quiero mencionar que una de las tantas oraciones públicas que nuestro Señor hizo está en el capítulo que estamos estudiando hoy, en el capítulo 17 de Juan, y específicamente empezando en el verso primero. La palabra nos enseña que Él hizo públicamente la declaración de que Él es nuestro gran intercesor. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida. Gloria al Señor. Y sabemos que solo Cristo Jesús nos puede dar vida, pero esta parte específicamente nos muestra uno de los atributos del Señor en cuanto a que Él es nuestro intercesor. Y es por eso que Él dice: yo ruego por ellos. En todos estos capítulos y versículos el Señor ruega por nosotros y ruega por usted, hermano, donde sea que esté. Y el verso 9 específicamente nos enseña y nos dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aleluya. Y el verso 15 nos enseña más adelante: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y el verso 20 nos dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y recuerdan que estuvimos estudiando un poquito más acerca de este verso la semana anterior, pero quería mencionar como introducción la manera de cómo Jesús oraba y cómo está registrada en la Biblia la vida de Jesús, la cual nosotros debemos de seguir, porque es la máxima expresión de ejemplo que nosotros podemos tener para vivir una vida cristiana. Gloria al Señor. Pero también Jesús nos enseña de cómo nosotros debemos orar, y específicamente la manera y el patrón que debemos hacerla. Jesús enseñó a orar a los discípulos enseñándoles en el Padre Nuestro, que eso lo encontramos en el capítulo 6 de Mateo. La oración
La oración en la vida de Jesús es el ejemplo más grande, como le he mencionado, a seguir. Y nosotros como hijos de Dios debemos comunicarnos y relacionarnos con el Padre todos los días, en todo momento. Jesús nos enseña a través de la oración que el Padre nuestro es nuestra guía para podernos comunicar al Padre. Nos enseña cómo debemos orar para exaltar y reconocer el poderío y la grandeza de nuestro Dios Santo y proveedor. Jesús nos muestra en la oración del Padre nuestro la persona de Dios y nos muestra también la provisión de Dios. Y recuerdan que hemos estudiado esto en clases anteriores. Entonces el Padre nuestro está dividido en dos partes, la parte que exalta a la persona de Dios, por eso empieza diciéndonos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y yo les dejé como referencia citas bíblicas en cada frase para que usted pueda hacer un estudio un poco más profundo en la casa, para así yo no quitarle más tiempo a la clase el día de hoy, pero quería mencionarlo como referencia. Y también está lo que es la provisión de Dios, donde el Señor nos enseñó a decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén y amén. Qué precioso. Es importante entender que Él nos ha enseñado que debemos primeramente glorificar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos y luego nosotros venir y presentarle nuestra necesidad porque la tenemos, y eso es lo que significa orar en la guía, en el patrón, en el orden del Padre nuestro. Y continúa nuestro Señor Jesús enseñándonos acerca de la oración por sus discípulos. Y Jesús comienza la oración manifestándose como nuestro gran intercesor y define lo que es la vida eterna. Aunque lo estudiamos un poquito en la clase anterior, vamos a mencionarlo porque la palabra es importante. Y entonces empieza diciendo, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y ponga atención específicamente en el verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Claramente Cristo Jesús está definiendo aquí en este verso lo que es la vida eterna. Y la vida eterna entonces es conocer al Padre y al Hijo. Y recuerde que mencionamos en la clase anterior que al conocer la vida eterna, o sea, al Padre y al Hijo, el Espíritu Santo nos ayuda a poder nosotros tener una mejor relación con Dios, que es una mejor comunión con Él. Nos ayuda a nosotros a que desarrollemos esa vida de oración para comunicarnos con Dios, para hablar con Dios, y nos ayuda a que podamos testificar con poder y autoridad y compartir el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Es importante también mencionar que nuestro Señor Jesús recalca esta frase para que nosotros entendamos que el que conoce al Padre conoce al Hijo, y el que conoce al Hijo conoce al Padre, y entonces es ahí que dice, nosotros recibiremos vida eterna. Gloria al Señor. También es importante mencionar en el verso 4 que el Señor hace mención de la gloria del Padre y del Hijo desde antes de la fundación del mundo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Qué tremendo cómo el Señor les está expresando a los discípulos a través de la oración quién es Él, porque antes de que el mundo fuese, Cristo ya era. Y venía a mi mente cuando estaba preparando la clase Génesis 1:26, que nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Y la palabra hagamos denota que ahí estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nuestra Trinidad, aleluya. Dios Padre en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en los versos anteriores del capítulo 1 en Génesis también nos dice en el verso 1 que el 1 o 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Es importante nosotros entender de que antes de que el mundo fuese,
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ya eran. Gloria al Señor. Entonces, las expresiones de Jesús al orar por sus discípulos en esta palabra, específicamente en el capítulo 17, nos enseña que el Señor oró por los que me distes. El verso 6 nos dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes. Y han guardado tu palabra. Ponga atención en esa palabra, guardado. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Qué tremendo como ver cómo describe el Señor la obra de salvación a través de esta oración al Padre. Es importante nosotros entender que Dios Padre le dio a Cristo la potestad y Él fue quien entregó la vida de cada uno de nosotros en las manos de Cristo Jesús, en las cuales nosotros podemos descansar, en las cuales nosotros podemos confiar, en las cuales nosotros estamos seguros. Pero también una de las expresiones que Jesús hizo al orar por sus discípulos es guárdalos. Y el verso 11 al 12 nos enseña, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Qué bonito escuchar que el Señor nos dice, yo los guardaba, y guárdalos, Padre. Guardar quiere decir cuidar, significa vigilar algo, conservar algo. Y es precioso saber que Jesús ora para guardar los suyos, para guardar lo que le pertenece, porque nosotros cuando tenemos algo de valor lo guardamos, lo cuidamos, lo vigilamos, lo conservamos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor, que Él nos está guardando, que Él nos está cuidando. ¿Y de qué nos está cuidando? Nos está cuidando del mal, de las acechanzas de Satanás, de todas las tribulaciones y angustias que nosotros podamos pasar en esta tierra, de todo obstáculo, de toda depresión, de toda preocupación. Cristo Jesús guarda nuestra mente, guarda nuestro ser, guarda nuestra alma, guarda nuestro espíritu. Él nos guarda de todo mal para que nosotros no perezcamos, porque somos de Él, como dice la palabra. Tuyos eran, Señor, y tú me los diste. Gloria al Señor. Pero también una de las expresiones de Jesús al orar por sus discípulos es santifícalos. Y la palabra santificar quiere decir apartar para Dios, o apartado para Dios, o consagrado para Dios. Jesús ora para que la iglesia se conserve pura. Y qué importante es nosotros conocer que Jesús se preocupa para que nosotros estemos puros delante del Señor. El verso 17 al 19 nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean tan santificados en la verdad. La palabra nos enseña que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, conocemos la verdad. Cuando nosotros conocemos a Cristo, conocemos al Padre. Cuando nosotros conocemos a Cristo, aleluya, venimos a alcanzar salvación y vida eterna. Y es importante nosotros guardar y mantener esa relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para que nosotros nos mantengamos sanos y puros espiritualmente. Alabado sea el Señor. En esta parte quiero explicar específicamente el verso 13, donde nos muestra y nos enseña que Cristo se goza
en la obra que el Señor, Dios Padre, le mandó a hacer. Y aquí describe el gozo de Cristo. Y me llama la atención este verso en específico. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Él, a través de la oración al Padre, él está diciendo: Padre, yo voy de regreso a ti, pero quiero que ellos sepan que mi gozo está cumplido, aleluya, a través de la obra que tú me has enviado a hacer. Hebreos 12:2 nos enseña: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él vio la gloria de Dios, aleluya, antes de haber pasado por la prueba. Es por eso que él tiene el poder de dar su vida y tomarla de regreso. Y él vio la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y vio la iglesia manifestada, gloriosa, aleluya. Y por eso él dio la vida por usted y por mí, hermano, en la cruz del Calvario, para salvarnos y darnos vida eterna. Recordemos que Jesús ha orado por nosotros, y él está orando por nosotros, intercediendo por nosotros en este mismo instante, para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros regresemos a él, para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, para que nosotros vengamos a él y lo reconozcamos por quien él es, por lo que hace, por lo que hará y por lo que continuará haciendo. Cristo Jesús, él es nuestro intercesor, que ora al Padre y ruega al Padre por nosotros en toda circunstancia, y eso lo estudiamos en la clase anterior. Pero también recuerde que así como Jesús fortalece la vida de los discípulos, y la fortaleció en aquellos momentos, porque Cristo iba a ser arrestado dentro de poco. Antes de que esto sucediera, él oró esta oración preciosa para que ellos fueran fortalecidos en la fe y ellos pudieran tener ánimo. Pero también él nos anima a nosotros y fortalece nuestra fe, para que nosotros seamos llenos de la palabra de Dios y fortalezcamos nuestra vida en oración y en comunión con el Señor y también con los demás, para que seamos más que vencedores. Porque Él venció, nosotros también venceremos. La palabra nos enseña en Hebreos 7, en el verso 25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque Cristo, hermano, Él vive y Él reina, aleluya, y Él está parado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí en todo momento. Recuerda que Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos, aquellos que estábamos, porque todos estábamos perdidos. Pero entonces nosotros, en este momento que escuchamos la palabra, es el momento de abrir nuestro corazón para nosotros poder alcanzar la salvación y el regalo precioso que es la salvación y la vida eterna. Entonces nosotros debemos también de ganar las almas para Cristo, compartiendo la palabra de Dios en las iglesias, en las escuelas, en las comunidades, por medio de los tratados, por medio de la radio, de las redes sociales, por el testimonio personal, el evangelismo personal. Necesitamos nosotros ser sal y luz, porque Cristo, Él intercede por nosotros y Él está obrando con nosotros en sociedad con el Padre. Él ora por nosotros para que nosotros, aleluya, seamos victoriosos y seamos ejemplos, y las obras que nosotros hagamos en esta tierra glorifiquen al Padre que está en los cielos. Bendito su nombre. Pero también Jesús ora por todos los creyentes en esta oración específicamente. Y lo que Jesús se refiere o se está refiriendo en estos versos, específicamente del 20 al 26, es a los que creen en Él. ¿A quiénes? A los fieles seguidores, a los creyentes verdaderos. Y las expresiones de Jesús en esta parte son preciosas. Jesús continúa orando y dice: para que sean uno. Y el verso 20 nos dice:
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por el testimonio, por ser sal y luz en medio de tanta tiniebla, en medio de un mundo que se está destruyendo, que no tiene fe ni esperanza. Pero nosotros tenemos la verdad y la vida, que es Cristo Jesús, y tenemos la luz, que es Cristo. Entonces, nos dice el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Gloria al Señor. Cristo siempre debe de estar en primer lugar en nuestros corazones, en nuestra vida. Nuestro Señor es quien intercede por la iglesia en estos versículos preciosos. Jesús ora para que la iglesia se mantenga unida y para que haya unidad en la iglesia. La unidad del creyente debe de estar en la unidad del Espíritu Santo, como nos lo menciona la palabra en el libro de Efesios. Dice la palabra: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, que quiere decir dispuestos, en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos y en todos. Aleluya, gloria al Señor. Y esta palabra lo que nos está enseñando es que la unidad del creyente debe de transmitir y tener armonía, paz y un testimonio puro y íntegro. También la palabra nos enseña en el Antiguo Testamento que cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Así, ¿verdad? Nos enseña la palabra en el libro de Amós. Lo que nos quiere decir aquí es que la iglesia necesita estar unida, la iglesia necesita mantenerse unida para que pueda mostrar al mundo las obras del Padre. La iglesia del Señor debe de creer en Jesús y en sus enseñanzas. Debe creer en la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y debe de obedecer la palabra de Dios. La iglesia verdadera vive la presencia de Dios en su vida, la presencia de Cristo en su vida, la presencia del Espíritu Santo en su vida, como testimonio al mundo de que Jesús es la verdad y el único camino al Padre, porque no hay otra manera de llegar al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Es por eso que Cristo oró para que todos los creyentes, usted y yo, permanezcamos unidos en amor a través de la palabra del Señor, a través del mismo bautismo, a través de las enseñanzas de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, aleluya, y que podamos mantenernos en amor y en armonía. Gloria al Señor. Pero también Jesús ora por los creyentes y también muestra la expresión preciosa que nos dice: para que estén conmigo. Y el verso 24 en adelante nos dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, aleluya, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esta expresión que el Señor nos dice, para que ellos estén conmigo, es una expresión de amor, así como Cristo ora por la iglesia para que esté
en unidad, en amor, unida, aleluya, esté fuerte, gloria al Señor, para que nosotros podamos ser más que vencedores en Él. Necesitamos nosotros ser sal y luz, y la iglesia, cuando es sal y luz, permanece unida y permanece en amor y permanece en un mismo sentir, siendo dirigida por el Espíritu Santo. Jesús oró para que sus seguidores, usted y yo, los verdaderos creyentes, donde sea que estemos, aleluya, sigamos las enseñanzas, los estatutos, los principios del Señor, para que un día podamos nosotros entonces regocijarnos y estar con Él en las moradas celestiales. Un día, aleluya, celebraremos con Cristo las bodas del Cordero, y eso será glorioso, ese día será precioso. Pero mientras esperamos ese día glorioso, continuamos en esta tierra, nosotros tenemos que seguir caminando en amor, unidos en unidad, aleluya, por el vínculo de la paz en Cristo Jesús, y necesitamos ser ejemplo. Tenemos entonces nosotros que esperar que nuestro Señor venga por nosotros, por su iglesia, porque cada uno de nosotros somos templo, morada del Espíritu Santo, y venimos a ser llamados iglesia. Entonces debemos de vivir cada día en santidad, en temor de Dios y agradando a Dios en todo. El Señor siempre nos exhorta en su palabra a que nos guardemos de todo mal, y también a que guardemos y cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque nuestra redención está cerca. Y hermanos, amigos, familia que escucha, nuestra redención está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar, aleluya. Primera de Tesalonicenses nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, aleluya, esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, gloria al Señor, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, nos enseña su palabra, y con trompeta del Señor descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, aleluya, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, nos dice, aleluya, la palabra: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos esperando escuchar esa trompeta? ¿Cuántos estamos listos y estamos preparando, gloria al Señor, nuestra vida? Porque Cristo está cerca, Él está cerca, y necesitamos nosotros vivir en santidad, en temor del Señor, y guardar nuestra salvación preciosa, ese regalo precioso que Dios nos ha dado, para que podamos gozarnos con Él por una eternidad. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más virus, pandemias, epidemias. Estaremos con Cristo, con Él por una eternidad en los cielos. Es glorioso saber que esa es nuestra bendita esperanza. ¿Cuántos estamos esperándola? Amén, hermanos. Continuemos trabajando, continuemos ejercitando nuestros músculos espirituales, orando, ayunando, teniendo comunión los unos con los otros, compartiendo el mensaje por los medios, a través de textos, como les sea a usted posible. Pero la iglesia del Señor necesita comunicar el mensaje de salvación a todos aquellos, aleluya, en estos momentos críticos, en estos momentos difíciles, donde solo Cristo es la luz, solo Cristo es la respuesta, solo Cristo es la esperanza, solo Cristo es la salvación y la vida eterna. Aunque este mundo se esté cayendo, aunque este mundo esté en caos, en crisis,
Sabemos que nosotros estamos en Cristo y sabemos que Él viene pronto por su iglesia. Alabado el Señor. Cristo está cerca y Él demanda que nosotros nos preparemos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo, porque no hay otro camino al Padre sino Cristo Jesús. Jesús vino para que conociéramos al Padre. El único camino para poder llegar al Padre es a través de Cristo Jesús. Cristo, el Hijo de Dios. Jesús nos invita hoy a tener una relación y comunión con Dios. Si no conoces a Jesús, hoy es el día, hoy es la oportunidad para ti, para que rindas tu vida a Cristo y le recibas como tu único Señor y Salvador personal. Haz la decisión hoy. Hoy es el día y abre tu corazón a Jesús. Él te ha estado esperando y nadie te ama más que Jesús. Abre tu corazón a Cristo. Pero si tú ya le conoces, si tú ya conoces a Jesús, hoy es el día para ti también, para acercarte más a Él, para confiar más en Él, para prepararte mejor para esperarle a Él. Hoy es el día. Y si has descuidado tu vida de oración en el Señor, Cristo te dice, aquí estoy yo. Probablemente has estado muy ocupado o afanado en las cosas de esta vida, o ya no sientes más la presencia del Señor. Arrepiéntete en este día y permite que el Señor venga de nuevo y restaure el gozo de la salvación en tu vida y restaure la relación y restaure la comunión entre ti. Aleluya, entre tu vida y el Padre, porque no hay otro camino al Padre. Entonces, si nosotros rendimos nuestro corazón, Él, aleluya, puede restaurarte de nuevo. Empieza hoy de nuevo a hablar con el Padre, a orarle al Padre. Vive para Cristo, aleluya. Vive en temor de Dios y en santidad de Dios. Arrepiéntese de cualquier pecado, de cualquier maldad, de cualquier acción, de cualquier comportamiento que le haya apartado del Señor. Solo necesita decir estas palabras: Señor, perdóname, si verdaderamente se ha arrepentido. Aleluya, y cuide su salvación con temor y temblor. Aleluya, ese precioso regalo que el Señor nos ha dado, porque Él venció en la cruz para darle salvación y vida eterna a usted y a mí. Recuerde que el Señor está cerca. Ven a Cristo hoy, hermano. Ven a Cristo hoy, amigo. Ven a Cristo hoy, familia. Descansa en Él. Descansa en Él. Habla con Él. Trata con Él, aleluya. Él está tratando con tu vida, aleluya. Es Cristo quien tiene la respuesta en estos tiempos difíciles. Es Cristo el único que puede darnos salvación y vida eterna. Decide hoy seguir a Cristo y escuchar la voz del Señor. Si escuchares hoy su voz, dice la palabra, no endurezcamos nuestros corazones. Vengamos a Cristo hoy. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Seas tú ministrando las vidas, los corazones, Dios. Gracias por orar por nosotros y por nosotros saber que tú intercedes al Padre por nosotros, Dios, en nuestras debilidades, en nuestras penas, en nuestras querellas, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Podemos confiar y esperar en ti, Señor, y en ti estamos seguros, Padre. Oramos por aquellos que han escuchado tu palabra enseñada, Dios, que sea
tu palabra, Dios, ministrando y tocando sus corazones en su necesidad. Tú lo conoces todo, tú lo sabes todo, Señor. No hay nada oculto, Señor, delante de tu presencia. Ayuda a aquel que ha descuidado su salvación, Señor, que ha descuidado ese tiempo de intimidad, Señor, y de oración. Ese tiempo, Padre, de pasar en la presencia del Señor. Restáurales, levántales, ayúdales, Padre, anímales, Padre, falta poco, fortalece tu iglesia, fortalece tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Y aquellos que hayan sido sensibles, Padre, en este día, receptibles a tu palabra, Padre amado, que ellos puedan abrir sus corazones, Señor, y trae convicción a sus vidas, Espíritu Santo, y ellos puedan rendir y entregar sus vidas a ti, Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Fortalece todos aquellos que estén en prueba, en angustia, Señor, en pérdida, en dificultad, en necesidad. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdales, Padre, y trae libertad, Señor, a todos aquellos que estén agobiados y oprimidos, Padre, por cualquier circunstancia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre amado, clamamos, Padre, tú los libertes, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Anima a tu iglesia, fortalece tu pueblo, porque tú estás cerca, Señor. Ayuda a tu pueblo a cuidar, Señor, Padre, la salvación que has entregado individualmente, personalmente a cada uno. Que la cuidemos, Señor, con temor y temblor, Señor, porque nuestra redención está cerca, Dios. Ayúdanos a vivir una vida de oración, seguir tu ejemplo, Señor Jesús, y que podamos ser sal y luz en medio de este mundo, Señor, que se está, Señor, destruyendo, Dios. En el nombre de Jesús oramos, Padre, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias por conectarse el día de hoy en la clase. Es un privilegio el poder compartir y enseñar la palabra del Señor, y damos gracias por ustedes también, para que el Señor siga fortaleciendo su fe y todos juntos podamos crecer en la oración, en el ayuno, en el compañerismo, aleluya, en el evangelismo, en todas las disciplinas espirituales que el Señor nos manda para que seamos más que vencedores. Como asignación para la siguiente semana nos queda leer el capítulo 18 del libro de Juan. El tema que estaremos hablando será el arresto de Jesús, y el versículo que les queda para que lo memoricen y lo memoricemos todo es capítulo 18, verso 37 de Juan. Le dijo entonces Pilato: «Luego, ¿eres tú rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Y yo espero en este día que todos hayamos escuchado la voz del Señor. Continuemos orando por nuestros familiares y amigos, no desmayemos, testifiquemos a otros, porque Jesús vino a morir. Y Él vino a dar su vida para salvarnos y darnos vida eterna. Conectémonos para la siguiente clase. Ahí está la información del libro, la información de la iglesia. Y si usted desea conectarse con la iglesia para que oremos por usted, si usted ha abierto su corazón y ha entregado su vida al Señor, o desea que le guiemos en oración para que usted ponga su fe y su confianza en Cristo Jesús, contáctenos. Con mucho gusto y con mucho amor en el Señor vamos a orar por usted y conectarle a una iglesia local. Que el Señor les bendiga, y recuerden, practiquemos arrepentirnos de nuestras faltas todos los días, vivamos en temor del Señor, en santidad de Dios, y guardemos nuestra salvación con temor y temblor, porque nuestra redención está cerca, Cristo está cerca. Dios les bendiga, les amamos en el Señor y les deseamos que tengan una muy buena semana. Bendiciones. Amén y amén.